¿A que alguna vez te has preguntado, oye, ¿cómo funciona en realidad un motor de avión? ¿Por qué tiene tantas piezas? ¿Y por qué parece tan difícil? Pues bien, hoy vas a entender por qué un motor de avión funciona así. Lo que acabas de ver es la tercera ley de Newton, que dice que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, este objeto aplica la misma fuerza sobre mí, pero en sentido contrario. También está viendo la segunda ley de Newton, como veremos más tarde. Pues bien, un motor de avión hace exactamente lo mismo, pero moviendo aire. Así que ¿de verdad crees que sabes cómo funciona un motor de reacción? ¿Entiendes todo lo que pasa en su interior? Podrías hacer uno. Hoy te lo quiero contar de una manera diferente. Aquí y ahora, tú y yo vamos a construir un motor de avión desde cero. En este vídeo te voy a explicar los principios científicos que hacen que esto funcione, qué partes tiene un motor de avión, para qué sirve cada parte y qué les ocurre al aire y al combustible durante su maravilloso viaje por el interior del motor. Tengo que confesarte que la primera vez que vi uno de estos estaba junto con mi amigo Néstor y nos pareció tan complicado que pensábamos que estábamos ante un condensador de flujo. El condensador de flujo. Condensador de flujo. Nada más lejos de la realidad, estábamos viendo una turbina oxidada. Pero bueno, no nos vayamos más por las ramas porque de verdad tengo mucho que contarte. Lo que lancé hacia adelante en la escena del principio tiene una cierta masa, m en kilogramos, y salió de mis manos a una cierta velocidad, v en metros por segundo o en kilómetros por hora, da igual. Si multiplicamos estas dos cosas, podemos obtener una información importante sobre lo que está pasando. El producto de masa por velocidad tiene un nombre y se llama momento lineal o también cantidad de movimiento. Pues bien, la segunda ley de Newton nos cuenta, tras operar un poco, que si la cantidad de movimiento de una cosa cambia, tiene que existir una fuerza aplicada a esa cosa. Y esta es la clave de todo el misterio. Pensemos ahora en un motor de avión funcionando. En vez de lanzar cosas hacia adelante, nuestro querido amigo lanza uno o varios chorros de aire hacia atrás. Quiero que por ahora te imagines al motor como un cilindro, ¿vale? Como un papel higiénico. Cada segundo que pasa, una cierta cantidad de aire, una cierta masa de aire de la atmósfera entra a ese cilindro por delante a una cierta velocidad, v1, y sale por detrás a mayor velocidad, v2. Como todo el aire que entra por delante tiene que salir por detrás, la masa de aire por segundo, el flujo másico, no cambia, es constante. Hemos dicho que su velocidad sí que ha aumentado, por algo que ocurre dentro del motor y que veremos más adelante en este vídeo. Así que si M1 es igual a M2 pero V2 es mayor que V1, entonces M2 por V2 tiene que ser mayor que M1 por V1. O lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento a la salida del cilindro es mayor que a la entrada. Con lo cual, como la cantidad de movimiento ha aumentado, tiene que haber una fuerza que haya sido aplicada a ese aire. Y para respetar la tercera ley de Newton, como el aire está pasando a través del motor, el motor y sus piezas tienen que experimentar una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto, es decir, hacia adelante. Esto es nada más y nada menos, queridos amigos, que la fuerza de empuje sobre el motor y consecuentemente sobre el avión. Por ejemplo, mi querido Trent XW97 de Rolls-Royce tiene una fuerza de empuje a máxima potencia, max takeoff, de 431 kN o 97.000 libras de fuerza. Para que te hagas una idea, esto es lo mismo que el peso de 7 u 8 elefantes africanos adultos. Llegados a este punto, te estarás preguntando, ¿vale? Pero ¿cómo mueve todo ese aire un motor? ¿Y por qué aumenta la velocidad del aire? Y sobre todo, ¿dónde está el motor que me prometiste, Javi? Paciencia, por favor. Hay varias maneras de hacerlo. Y por eso hay tantos tipos diferentes de motor, dependiendo de cuánto aire mueven y de cómo lo hacen. Para empezar, vamos a volver a nuestro cilindro y vamos a ir añadiéndole cositas poco a poco para así ir construyendo nuestro motor paso a paso. Primero le añadimos una tubería de combustible en medio y ya tendríamos de manera simplificada un estatorreactor. Esto no es un motor de avión, aunque puede funcionar para propulsar algún tipo de misil o alguna otra cosita. En este caso necesitamos que el papel higiénico viaje a una cierta velocidad hacia adelante para que así entre aire constantemente por su entrada, ¿no? Esto es gracias al efecto de la presión dinámica, que es la presión generada por la velocidad. Es igual a la presión que sientes cuando sacas la cara por la ventana del coche
a lo Ace Ventura. Excuse me, gentlemen. Head detective. Ojo que esto no es una recomendación, ¿eh? De lo contrario, si no nos movemos, el aire no va a querer entrar por el cilindro así de gratis, ¿verdad? Por eso, y por otras cosas, un estatorreactor no es un motor de avión. Pero centrémonos un minuto en qué le pasa al combustible y al aire que esté por allí, cerca del combustible. Para eso tienes que imaginarte que hay aire entrando de manera continua al cilindro. Y después te voy a explicar cómo conseguimos esto. Bien, si dentro del cilindro y cerca del combustible, que estamos continuamente inyectando, creamos las condiciones necesarias para poder anclar una llama, que no es fácil, entonces podremos tener un fueguito estable donde el combustible y parte del aire reaccionan. Esta parte del motor se llama la cámara de combustión. Estoy seguro de que alguna vez te habrás quemado y ya sabes que la combustión es un proceso exotérmico, es decir, que libera calor. Así que estamos aportando energía al aire, al fluido. Esto se traduce en un aumento de la temperatura del aire. Quiero que te fijes que en todo momento este proceso de combustión está ocurriendo a presión constante. ¿Por qué? Porque no hay nada encerrado, no estamos tapando nada, no estamos bloqueando ninguna parte del cilindro. El fuego es libre. Quizás sabías, o quizás no, da igual, que en un motor de coche ocurre justamente lo contrario. El proceso de combustión se desarrolla en un espacio cerrado, en un volumen constante, donde por ende la presión aumenta mucho en el momento de quemarse el combustible. Sin embargo, en nuestro papel higiénico el aire es libre de expandirse si así lo requiere. Y de hecho eso es justamente lo que hace al atravesar la llama. Aumenta su volumen, aumenta su temperatura y su densidad disminuye. El hecho de que aumente su volumen significa que lo que antes cabía aquí, ahora ocupa más espacio. Pero el cilindro no cambia de tamaño, ¿verdad? Así que como ahora tenemos más volumen, a nuestro aire caliente no le queda otra que salir más rápido por la parte de atrás del cilindro. Pues perfecto, ya tenemos una manera de aumentar la velocidad del aire que entra al motor. Te recuerdo que hasta ahora tenemos una cosa que funciona solamente si la lanzas a gran velocidad hacia adelante para que así entre aire. Pero ahora te pregunto, ¿si el avión está parado o si vuela a baja velocidad? ¿Cómo introducirás aire en el motor? En este caso necesitamos algo que succione aire, ¿verdad? Constantemente para que lo guíe por el cilindro también. Pues bien, esto es posible gracias al compresor. El compresor tiene una parte que gira, el rotor o el rotor, y una parte estática, el estator. Y la realidad es que la ciencia detrás del funcionamiento de un compresor típico de motor de avión es maravillosa, pero bastante complicada al mismo tiempo. Generalmente usamos un compresor que se llama compresor axial y que al rotar, al girar, succiona aire y digamos que aumenta la presión de este aire, del fluido, gracias a que va frenándolo poco a poco en diferentes etapas, en diferentes conductos divergentes, es decir, conductos que se van abriendo un poquito. Bien, pues al frenar al aire, este aumenta un poquito su presión en cada etapa. También las piezas del compresor están constantemente redirigiendo al aire, es decir, van guiando a este aire cómo tiene que entrar a los siguientes conductos. Todo esto se consigue gracias a la forma tan especial y aerodinámica que tienen los álabes, que son las piezas del compresor. Como ya te digo, todo esto es en realidad súper complicado y puede parecer bastante contraintuitivo. En realidad necesitaríamos un vídeo entero solo para esto, pero bueno, vamos a intentar entenderlo un poco mejor. Imagínate ahora una maratón en la que empezamos a frenar poquito a poco a los primeros participantes. ¿Qué pasaría? Inmediatamente todos los corredores empezarían a pelotonarse, ¿verdad? En la parte de adelante. Y si algunos van despistados, o incluso aunque vayan súper concentrados, cada vez habrá más choques entre ellos. Y choques contra las vallas también, porque cada vez estarán más y más apretados, ¿no? Pues ahora cambiemos a los corredores por moléculas de aire. ¿Qué ha pasado? Hemos aumentado el número de choques de las moléculas de aire y es decir, hemos aumentado la presión gracias a que hemos reducido la velocidad. Ojo que esto es solamente una simplificación. Eso sí, una cosa importante del compresor es que comprime bastante el aire, unas 40 o 50 veces, dependiendo del motor, y esto permite aprovechar mucho mejor el combustible. Dicho de manera más rigurosa, quedaría: elevar la presión antes del aporte de calor aumenta mucho el rendimiento termodinámico del ciclo. Suena muy bien, ¿no? Pero podemos ver por qué otro día.
Como ves, el espacio que hay disponible para el aire en el compresor va disminuyendo, ya que el volumen del aire también disminuye a medida que su presión y su densidad aumentan. Y como curiosidad, un efecto secundario de comprimir el aire es que se calienta mucho. Para hacer funcionar el compresor necesitamos girar su rotor a través de su eje y para esto vamos a necesitar mucha energía. De hecho, algunos de estos compresores pueden llegar a girar a 20.000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿de dónde podremos sacar toda esta cantidad de energía? Pues aprovechando que tenemos aire y gases quemados con mucha energía justo después de la cámara de combustión, podríamos robarle una pequeña parte de esta energía a estos gases y usarla para esto. Para esto vamos a necesitar la ayuda de una turbina. Si volvemos a nuestro motor por fascículos, ahora tenemos que añadir un compresor antes de la inyección de combustible o de la cámara de combustión y una turbina justo después del fuego, y conectarlos mediante un eje. La turbina funciona de manera parecida al compresor, pero justamente al revés. En este caso, el aire pierde presión y temperatura al atravesar la turbina. Los conductos formados por los álabes de turbina son convergentes, es decir, que se van estrechando poco a poco y de esta manera obligan al aire a acelerar, porque tiene que pasar por un espacio cada vez más pequeño y si no acelera, pues no cabe. Antes vimos en el compresor que cuando frenábamos el aire convertíamos su velocidad en presión. Pues ahora, adivina qué pasa. Sí, ocurre lo contrario. Al aumentar la velocidad del aire en la turbina, su presión disminuye. Ya sé que toda esta historia de la presión y del aire no es nada fácil de entender y tendríamos que hablar con calma sobre qué es la presión total, qué es la presión dinámica, qué es la presión estática y bueno, habrá una próxima vez. Pero lo que de verdad importa por ahora es que el aire pierde energía al pasar por la turbina. ¿Y a dónde va esa energía? Que no se crea ni se destruye. Esa energía se la entrega el aire a los álabes de la turbina, donde se convierte en energía de rotación, en movimiento, que la turbina le entrega al eje, que el eje mueve el compresor y el compresor le entrega parte de esta energía de vuelta al aire que entra por el motor. A pesar de todo esto, el aire sigue teniendo mucha energía en forma de alta presión y de alta temperatura después de salir de la turbina. Y esta energía es justamente la que vamos a aprovechar para propulsar al avión. Oye, pues lo que empezó siendo un papel higiénico ya va tomando forma, ¿no crees? Nos faltaría añadirle una tobera convergente al final para así acelerar un poco más el fluido y tener un chorro a mayor velocidad a la salida. Otra función de la tobera es controlar la presión de salida de la turbina, por ejemplo, y alguna otra cosita. Lo que tenemos ahora es un turborreactor, o turbojet también, y es lo que usan, es el motor que usan los cazas. ¿Caza? Caza. Bueno, casi, porque un motor de caza lleva también posquemador, por si hay que salir pitando. El turborreactor se usa principalmente en aviones militares. ¿Por qué? Porque tiene mucha potencia y es compacto. Sin embargo, en los aviones civiles de pasajeros, lo que interesa es maximizar el rendimiento. Aquí podemos entender rendimiento como una manera de medir cuánto combustible gastamos durante un trayecto. Y en este caso, el rendimiento lo podemos dividir en dos partes. El rendimiento térmico o termodinámico y el rendimiento propulsivo. El primero tiene que ver con cómo de bien quemamos el combustible y aprovechamos su energía, cómo de bien funciona el compresor, cómo de bien funciona la turbina y básicamente cómo está diseñado el ciclo. El segundo tiene que ver con cómo aprovechamos la energía del chorro del aire para impulsar al avión. Pues bien, los ingenieros aeronáuticos se dieron cuenta de que podían ganar mucho rendimiento propulsivo añadiendo un ventilador de gran tamaño, de gran diámetro, a la entrada del motor, justo antes del compresor. Este ventilador se llama fan y esta es una solución súper elegante que resulta de jugar un poco con las matemáticas, justo con las que vimos antes. Al poner un fan al motor, aumentamos la cantidad de aire que mueve en total el motor, M, ¿te acuerdas? Esto nos permite disminuir la velocidad del aire a la salida, V2, sin modificar el aumento de la cantidad de movimiento a través del motor. Todo este rollo se traduce en que tenemos un chorro de aire más lento a la salida y así aumentamos el rendimiento propulsivo, aunque limitamos la velocidad máxima del avión. El fan también necesita energía para girar. ¿Y a que no adivinas de dónde sacamos la energía para el fan? Pues sí, tenemos que añadir otra turbina, detrás de la que ya teníamos. Esta se llama
turbina de baja presión, porque el aire que ve está a menor presión que el aire que ve la primera turbina, que es la de alta presión. Sí, son todos nombres súper originales. Oye. Bueno, pues la turbina de baja presión se conecta al fan a través de un eje, que no es más que un tubo de metal, para entendernos. Bien, pues este eje tiene menor diámetro que el eje de antes, que el del compresor. De hecho, el eje del compresor es hueco y el eje del fan pasa por dentro del eje del compresor. ¿Tú te imaginas la complicación técnica que tiene todo esto? O sea, vamos a ver, tienes dos ejes concéntricos, cada uno con sus cojinetes para que puedan girar con la menor fricción posible, etc. Y un eje, el de afuera, gira a 10.000, 20.000 revoluciones por minuto, mientras que el otro, el de dentro, está girando a 2.000, 4.000 vueltas cada minuto. Esto no es ninguna tontería. Y eso no es todo. Algunos motores tienen 3 ejes concéntricos porque separan el compresor y la turbina de alta presión en 2 compresores y 2 turbinas que se llaman de presión intermedia y de alta presión. Pues nada, este tipo de motor que lleva un fan se llama turbofan y es el que llevan todos los aviones comerciales por lo general hoy en día. Bueno, vamos a coger un poco de aire y vamos a ver por dónde vamos porque ya estamos terminando. Como ves, el fan es más grande que el cilindro inicial, así que tenemos que meter todo dentro de un segundo cilindro aún más grande, de esta manera. El cilindro exterior se llama nacelle y es básicamente la carcasa del motor, es lo que puedes tocar por fuera con tus manos. Al conducto exterior le llamamos bypass y a todo lo que queda dentro del cilindro interior se le llama core. Cuanto más grande sea el bypass con respecto al core, mayor será el bypass ratio o índice de derivación en español. Y esto mejora el rendimiento propulsivo del motor. Y esta es la tendencia actual entre los fabricantes de motores. Por ejemplo, tenemos el Ultrafan de Rolls-Royce. Como te puedes imaginar, un fan muy grande tiene sus limitaciones. Los álabes o las palas del fan son muy grandes y pesan. Y si esto gira muy rápido, las fuerzas centrífugas que sufren las raíces de estos álabes, donde se anclan, serían demasiado grandes. Y por eso hay que limitar la velocidad de giro del fan para que no salgan volando. También, si aumentas el tamaño del fan, vas a necesitar una nacelle más grande y esto supone más resistencia aerodinámica, el drag. Y por si fuera poco, tienes que colgar todo esto debajo de las alas, sin que toque el suelo. Y con esto, queridos amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos visto cómo nuestro querido Isaac Newton sigue ayudándonos a volar cada día y hemos repasado las partes más importantes del motor. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo de este vídeo, tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Si tienes alguna duda o sugerencia, házmelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir viendo explicaciones de cositas tan interesantes como esta, solo tienes que suscribirte a este canal. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Repetimos.